Hay secretos que pesan unos pocos gramos, y hay otros que pesan lo suficiente como para hundir una casa entera en la tierra. ¿Alguna vez te has preguntado qué esconden las personas que más amas detrás de sus ojos cerrados? Hola, familia de El Susurro Final. Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy, no les traigo una leyenda urbana, ni un cuento de fantasmas. Hoy, vamos a desenterrar una verdad que permaneció oculta bajo 2 metros de tierra durante 20 años. Una confesión dicha con el último aliento, que cambió la vida de una hija para siempre. Prepárense, porque lo que van a escuchar no es fácil de olvidar. Era una noche de tormenta, de esas que parecen querer lavar los pecados del mundo, pero que solo consiguen hacer que el barro sea más espeso. Elena llevaba 3 días sin dormir. El sonido del monitor cardíaco se había convertido en la única música de esa casa vieja y crujiente. Su padre, Roberto, el hombre que siempre fue un roble, fuerte e inquebrantable, ahora se desvanecía como el humo entre sus dedos. El cáncer no solo le había quitado la fuerza, sino también esa mirada severa que solía tener. Ahora, sus ojos estaban vidriosos, perdidos en algún punto del techo, como si estuviera viendo algo que Elena no podía ver. De repente, la respiración de Roberto cambió. Ya no era ese ritmo mecánico y forzado. Se volvió errática. Su mano, fría y huesuda, apretó la de Elena con una fuerza sorprendente, una fuerza que no debería tener un moribundo. Elena se inclinó, acercando su oído a los labios secos de su padre. Esperaba escuchar un «te quiero» o quizás una instrucción sobre la herencia. Pero lo que salió de la boca de Roberto fue un susurro áspero, cargado de un dolor antiguo. «El jardín», dijo él, con la voz rota. «Perdóname, Elena». Lucas no se escapó. Lucas está en el jardín, debajo del viejo roble. El tiempo se detuvo. El pitido continuo del monitor anunció el final, pero para Elena, el horror acababa de empezar. Su padre había muerto. Pero sus últimas palabras quedaron flotando en el aire viciado de la habitación, más pesadas que el propio cadáver. Lucas está en el jardín. Lucas, su hermano mayor. El niño dorado que, según la historia oficial, había huido de casa hacía 20 años tras una discusión adolescente. Elena se quedó paralizada, mirando el cuerpo sin vida de su padre, mientras afuera, un trueno sacudía los cimientos de la casa, como si la tierra misma estuviera exigiendo ser escuchada. Las horas siguientes fueron una neblina. El médico certificó la muerte, la funeraria se llevó el cuerpo, pero Elena no podía sentir dolor, solo un frío intenso en el estómago. ¿Era posible? ¿O era solo el delirio de una mente consumida por la morfina y la agonía? Roberto había sido un hombre estricto, sí, pero ¿un asesino? ¿Su propio padre? Elena caminó por los pasillos de la casa donde creció. Cada tabla del suelo que crujía parecía susurrar el nombre de su hermano. Se detuvo frente a una foto vieja colgada en el pasillo. Ella tenía 5 años, Lucas, 12. Él sonreía con esa sonrisa torcida que ella apenas recordaba. La lógica le decía que se fuera a dormir, que esperara a la mañana. Pero la duda es un parásito que no conoce horarios.
Elena no podía esperar. Se puso un impermeable, bajó al sótano y encontró la vieja pala de jardinería de su padre. La misma pala que él usaba cada domingo para cuidar sus preciadas rosas. La ironía le revolvió el estómago. Salió al patio trasero. La lluvia caía torrencialmente, empapándola al instante. El viejo roble se alzaba al fondo del jardín, sus ramas desnudas arañando el cielo gris como dedos esqueléticos. Ese árbol siempre había sido el lugar prohibido. No jueguen cerca del roble, decía siempre papá. Las raíces son peligrosas, punto. Elena clavó la pala en la tierra. El barro estaba pesado, pegajoso, resistiéndose a ser movido. Con cada palada, una memoria de Lucas volvía a su mente. Lucas enseñándole a andar en bicicleta. Lucas protegiéndola de los bravucones. Lucas, desapareciendo una mañana de noviembre sin dejar una nota. ¿Todo había sido mentira? ¿Todas las lágrimas que su padre derramó fingiendo buscarlo eran teatro? Llorando de rabia y miedo, Elena cavó. Cavó hasta que le sangraron las manos. Cavó hasta que sus músculos ardieron. Y entonces, el sonido cambió. Ya no era metal contra tierra suave. Era un golpe seco. Metal contra madera. Ese sonido, ese golpe seco contra la madera retumbó en los huesos de Elena más fuerte que cualquier trueno. No era una raíz. No era una piedra. Era algo manufacturado. Algo puesto allí con intención. Con el corazón golpeándole las costillas como un animal enjaulado, Elena se arrodilló en el fango. Dejó la pala y empezó a cavar con las manos, arañando la tierra húmeda como una poseída. Poco a poco, la forma se reveló bajo la luz temblorosa de la linterna, un viejo baúl de madera, reforzado con metal oxidado. Lo reconoció al instante. Era el baúl que su padre tenía en el taller, donde guardaba herramientas peligrosas. Elena sintió un grito ahogado en su garganta, pero no salió ningún sonido. Solo el repiqueteo de la lluvia sobre la tapa podrida del baúl. La cerradura estaba oxidada, soldada por el tiempo y la humedad. Pero la madera había cedido ante los años. Con un gemido de esfuerzo y desesperación, Elena usó la pala como palanca. La madera crujió, un sonido que se sintió como si le estuvieran rompiendo un hueso a ella misma. La tapa se levantó. Un olor nauseabundo, una mezcla de tierra rancia, moho y algo dulzón, golpeó su rostro. No era el olor de la muerte reciente, era el olor del olvido. Elena apuntó la linterna hacia el interior. Lo que vio no fue un cuerpo entero. El tiempo y la naturaleza habían hecho su trabajo. Vio restos de una lona azul, y envuelto en ella, formas blancas, fragmentadas. Huesos. Pequeños, frágiles. Y sobre ellos, brillando macabramente bajo la luz, una camiseta de fútbol roja con el número 10. La camiseta favorita de Lucas. Elena se derrumbó. Cayó sentada en el lodo, abrazando sus propias rodillas, mientras la lluvia intentaba lavar una verdad que ya estaba tatuada en su alma. Ahí estaba Lucas. No en California, no viajando por el mundo como su padre le había hecho creer durante 20 años.
Estaba ahí, a 10 metros de la ventana de la cocina donde desayunaban cada mañana. Pero había algo más en el baúl. Algo que su padre no se había atrevido a destruir, o quizás, en su retorcida culpa, había decidido preservar. Una bolsa de plástico hermética. Dentro, un cuaderno de tapas rojas y una vieja cinta de casete. El diario de Lucas. Entró a la casa como un espectro, dejando un rastro de barro y agua por el pasillo inmaculado. En la cocina, bajo la luz amarillenta, abrió el cuaderno. Las páginas estaban húmedas en los bordes, pero la tinta azul seguía legible. Era la letra de un niño de 12 años. Elena leyó las entradas aleatorias: partidos de fútbol, quejas sobre la escuela, dibujos de superhéroes. Pero al llegar a las últimas páginas, el tono cambiaba. La letra se volvía apresurada, nerviosa. 2012 de noviembre. Papá está raro. Lo vi en el sótano escondiendo algo. Me gritó cuando bajé. 2013 de noviembre. Escuché a mamá llorando. Dicen que no hay dinero. Creo que papá hizo algo malo. Y luego, la última entrada. La fecha del día en que desapareció. La última entrada no era un juego de niños. Era una sentencia de muerte. 2014 de noviembre. Lo vi. Vi lo que hizo en el granero. No fue un accidente con la escalera. Él la empujó. La tía Marta no se cayó. Papá la empujó. Me vio mirándolo. Tengo miedo. Si se entera de que lo sé, me va a... La frase terminaba en un garabato violento, como si alguien hubiera arrancado el bolígrafo de la mano del niño. Elena soltó el cuaderno como si quemara. Su tía Marta, la hermana de su madre, que había muerto un mes antes de la desaparición de Lucas en un trágico accidente doméstico. Roberto no solo había matado a su hijo, había matado a su hijo para ocultar otro asesinato. Elena miró la cinta de casete. Estaba etiquetada solo con una palabra escrita con la letra firme de su padre: evidencia. Sus manos temblaban tanto que apenas pudo meter la cinta en el viejo reproductor que encontró en un cajón. El silencio de la cocina era ensordecedor, solo roto por el zumbido estático de la cinta comenzando a girar. Elena esperaba escuchar una confesión, la voz de su padre admitiendo sus crímenes. Cerró los ojos, preparándose para odiarlo aún más. Pero la voz que rompió el silencio no fue la de Roberto. Fue una voz juvenil, aguda, pero con un tono que heló la sangre de Elena. Era Lucas. ¿Por qué lloras, papá? La tía Marta ya no siente nada. Hizo crack cuando cayó. Fue divertido. Elena abrió los ojos de golpe. El aire se le escapó de los pulmones. No era miedo en la voz de su hermano. Era placer. Voz de Roberto, temblorosa y desesperada: Lucas, ¿te das cuenta de lo que has hecho? La mataste, es tu tía. Dios mío, ¿qué te pasa en la cabeza? Voz de Lucas, risa suave: ella me molestaba. Siempre preguntando por mis notas. Tú también me molestas a veces, papá. Pero no te preocupes, no te voy a empujar, todavía. Tengo un juego nuevo pensado. Quiero jugar con Elena. Ella es pequeña,
será más fácil de romper. El mundo de Elena dio un vuelco violento. El diario era una mentira. Una fantasía retorcida que Lucas había escrito para incriminar a su padre si algo salía mal. Su hermano no era la víctima. Su hermano era un monstruo en ciernes. Un psicópata de 12 años que acababa de confesar un asesinato y amenazaba con matar a su hermana de 5 años, a ella. En la cinta, se escuchó un ruido sordo. Un forcejeo. Audio de la cinta: no te acerques a ella. No tocarás a tu hermana. Y gritó Roberto. Déjame. Voy a ir a su cuarto. Sonó un golpe seco. Brutal. Luego, silencio. Un silencio largo y pesado, solo interrumpido por el llanto desgarrador de un hombre roto. La cinta terminó con el sonido de Roberto cavando. Cavando bajo la lluvia, hace 20 años, mientras su esposa dormía, ajena a que su hijo acababa de intentar destruir a su familia. Roberto no llamó a la policía. Sabía que si lo hacía, su hijo terminaría en una institución psiquiátrica, etiquetado como un asesino, y el estigma destruiría la vida de su pequeña Elena. Así que tomó la decisión más difícil que un padre puede tomar. Se convirtió en el guardián de un secreto terrible. Aceptó ser el villano en la mente de su hija para que ella pudiera dormir tranquila. Enterró al monstruo para salvar a la niña. Elena bajó al agujero una última vez. No para sacar los huesos, sino para acomodarlos. Cerró el baúl. Con cada palada de tierra que devolvía al agujero, sentía que el peso en su pecho se aligeraba. Su padre no era un asesino a sangre fría. Era un escudo. Un mártir que sacrificó su alma y su paz mental para protegerla de una verdad que la habría destrozado. Lucas escapó. Esa fue la mentira que le permitió a Elena tener una infancia feliz, una vida normal. Cuando el sol finalmente rompió las nubes, el jardín volvía a ser solo un jardín. El secreto de Roberto estaba a salvo de nuevo, esta vez, guardado por la persona por la que él dio su vida. ¿Y tú, cuánto crees que conocen realmente a quienes te rodean? A veces, los monstruos no están bajo la cama, a veces, son nuestra propia sangre. Y los héroes son aquellos que se manchan las manos de tierra para que las nuestras permanezcan limpias. Si esta historia te ha helado la sangre, no olvides suscribirte a El Susurro Final y activar la campana. Porque cada tumba tiene una voz, y nosotros estamos aquí para escucharla. Hasta la próxima, si se atreven.